¿Qué? ¿Pensaron que todas las introducciones iban a ser chistosas? Para ser honestos, no se me ocurrió nada. Sin embargo, el día de hoy les traigo mi segundo video respecto a mi método de estudio, en donde hablaremos acerca de cómo organizar, analizar y resumir la información. Y como siempre, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi mundo. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Andrés FMed. En este video les quiero explicar la forma en la cual yo estudio medicina. Sin embargo, lo vamos a hacer partiendo desde el principio de que ya se hizo la búsqueda primaria de lo que va a ser la bibliografía o las lecturas que vamos a tener como base. El hecho de cómo buscar esta literatura fue lo que abordamos en el video que publicamos la semana pasada y les voy a dejar por aquí arriba el link por si no lo han visto. Les recuerdo que este es el segundo de 3 videos que planeo sacar respecto a lo que sería como el compilado de mi método de estudio, siendo el primero, como les comenté, la búsqueda de la literatura científica. Este segundo va a estar relacionado con lo que es organizar, leer, interpretar y resumir la información, y el último que va a estar relacionado con lo que es el análisis y la interpretación básica para médicos generales, nada que ver con epidemiólogos ni nada por el estilo, de lo que son los estudios clínicos, los ensayos clínicos, los metaanálisis, etc. Recuerden que si quieren apoyar este contenido pueden suscribirse, darle a la campanita, dejar un like y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció el video y de qué otros temas les gustaría que hablara al respecto. Los invito a seguirme en mi página de Instagram @andresf.med, por donde también estoy compartiendo con ustedes artículos de actualización, muchos consejos de estudio, tips académicos, etc. No siendo nada más, comencemos. A la hora de estudiar cualquier tema en medicina que ustedes necesiten estudiar, creo yo que hay 3 preguntas básicas que se tienen que responder para, conforme a eso, organizar el estudio. La primera pregunta es: ¿qué estoy aprendiendo? La segunda pregunta es: ¿cuánto tiempo tengo para aprenderlo? Y la tercera pregunta es: ¿para qué lo estoy aprendiendo? Respecto a la primera pregunta de qué es lo que estoy aprendiendo, básicamente es distinguir si estoy aprendiendo un tema básico, un tema clínico, o si dentro de un tema clínico estoy aprendiendo todo respecto a un tema o algo en particular respecto a un tema. La importancia de esta pregunta radica en saber qué bibliografía se va a buscar de base para poder estudiar este tema. Y como ya les había comentado, esta parte de la búsqueda de la literatura ya la abordé en el video respecto a la búsqueda de literatura científica. En cuanto a la segunda pregunta de cuánto tiempo tengo, la razón por la cual es importante realizarse esta pregunta es para saber qué tanta información puedo leer. Porque si bien yo puedo hacer la búsqueda como les enseñé en el video pasado, puedo quedar en ocasiones con 3 o 4 posibles fuentes bibliográficas de lectura, y entonces ¿qué hago? ¿Me las leo todas? ¿Cuántas me leo? Etcétera. Entonces, al definir cuánto tiempo tengo para estudiar un tema, puedo priorizar aquellas fuentes bibliográficas que considero que más me van a aportar y que más cumplen las expectativas que yo tengo conforme a lo que deseo aprender respecto a ese tema en particular. Y en mi opinión podemos dividir esta pregunta en 2 aspectos grandes. ¿Tengo menos de un día o tengo más de un día? Si tienen menos de un día, definitivamente tienen que priorizar una única fuente de lectura, y esa es en la que se tienen que enfocar y concentrar. Mientras que si tienen más de un día para leer un tema, en esos escenarios mi recomendación es escoger 2 fuentes de lectura para complementarlas entre ellas. Si tienen una semana o 15 días, la idea no es que se pongan a leer las 5 fuentes bibliográficas de lectura que encontraron, porque muy probablemente después de una segunda lectura del tema va a ser muy poco lo que les pueda aportar las otras lecturas, y más bien ese tiempo podrían utilizarlo en estudiar otras cosas quizás relacionadas con ese tema, tratar de ahondar un poco en algunos aspectos del tema, entre otras cosas. Y en cuanto a la tercera pregunta, que es ¿para qué estoy estudiando este tema?, creo yo que tenemos como 3 posibles escenarios. Un primer escenario es que lo estoy aprendiendo porque así deseo hacerlo, porque de pronto tengo un paciente en el hospital que tiene lupus y yo no sé muy bien de lupus, entonces quiero leer este tema. Pero es algo más para mi conocimiento. En este primer escenario, cuando uno está aprendiendo algo por sus propios medios para tener un conocimiento general, creo yo que es suficiente con leer alguna de las fuentes bibliográficas primarias que se hayan encontrado, sea la base de datos, UpToDate, Dynamed o Medscape, o alguno de los artículos de revisión que pudieron encontrar referentes a ese tema en particular. Por supuesto, si ustedes así lo desean y tienen más tiempo, pueden tratar de ahondar un poco más en los detalles y no quedarse solo en el qué de las cosas, sino enfocarse en el por qué. Cuando ustedes deciden enfocarse en el por qué, esto va a ser vital y les va a cambiar completamente la forma de comprender la medicina, porque cuando uno entiende el por qué, las cosas en cuanto al qué adquieren muchísima más lógica. ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, ustedes están leyendo
falla cardíaca y les dicen que el manejo de la falla cardíaca en estos momentos tiene una nueva actualización, que es el uso de los inhibidores de la neprilicina o el uso de los inhibidores del SGLT2. Ustedes pueden decidir quedarse con ese dato aislado o pueden decidir buscar por qué esos medicamentos sirven en la falla cardíaca y van a encontrar el sustento fisiopatológico detrás de su uso, van a encontrar la lógica detrás de por qué inhibir la neprilicina o utilizar inhibidores del SGLT2 favorecen a los pacientes con falla cardíaca. Si ustedes realizan eso, les va a quedar muchísimo más claro y créanme que a largo plazo van a retener muchísimo más ese concepto y ese contenido y va a ser una forma mucho más completa de estudiar medicina. Ahora hablemos del segundo escenario, en donde ya ustedes no están aprendiendo algo porque así lo desean, sino porque tienen una revisión, pero es una revisión charlada, no es que tengan que hacer una presentación al respecto, sino que tienen que hacer una revisión charlada. El doctor dijo mañana vamos a revisar X tema. En este segundo escenario muy probablemente también sea suficiente leerse solo la base de datos y de pronto complementarla con el review o viceversa, pero nuevamente les doy el mismo consejo: si tienen el tiempo y consideran que así lo pueden hacer, enfóquense no solo en el qué de las cosas, sino en el por qué. Encuentren un poco el fundamento de las cosas que ustedes están leyendo, traten de ir un poco más allá y créanme que de esa manera muy probablemente van a tener el conocimiento mucho más afianzado, van a poder manejarlo con mucha más versatilidad y de esa manera les va a ir muchísimo mejor en su revisión, y más importante que eso, cuando les toque aplicar ese conocimiento en su práctica clínica, muy probablemente lo hagan de una mejor manera. Y el tercer posible escenario es cuando tienen que hacer una revisión del tema. Les pusieron a hacer una revisión donde ustedes le van a exponer a las personas respecto a este tema. Y en este escenario sí definitivamente no nos podemos quedar únicamente con UpToDate o con el artículo de revisión, porque lastimosamente es algo que sucede mucho cuando se hacen las revisiones de tema con presentaciones. Uno ve que muchas veces las personas resumen un artículo y eso es lo que exponen. Si se ponen a pensar, pues para las personas a las cuales yo les estoy exponiendo, quizá hubiera sido de pronto hasta más fácil que yo les dijera: oigan, léanse este artículo y listo, porque es lo único de lo cual yo voy a hablar. Entonces, en estos escenarios donde yo voy a explicar un tema, definitivamente lo más importante, o creo yo que uno de los aspectos más fundamentales a la hora de estudiarlos, es no quedarse con el qué, sino enfocarse en el por qué, ahondar siempre en los conceptos. Así que les podría concluir yo que sin importar frente a qué escenario se encuentren, si es por su conocimiento, si es una revisión charlada o es una revisión con presentación, mi recomendación es siempre tratar de ir un poco más allá, pero donde definitivamente sí hay que hacerlo es cuando yo estoy a cargo de explicarle un tema a otras personas. Una vez ustedes se responden a estas tres preguntas, ya van a tener organizado qué es lo que van a leer y hasta qué profundidad desean leerlo, en cuánto tiempo van a hacerlo. Y de esa manera lo que queda ahora es ponerse a estudiar. Una vez se ponen ustedes a estudiar este tema, definitivamente hay que dejar en algún lado evidencia de que ustedes estudiaron ese tema. Yo siempre le digo a las personas: si usted lee algo, deje en algún lado una evidencia de que eso ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera ustedes tienen que resumir, dejar unas notas, dejar una flashcard, dejar algo que ustedes hayan producido con respecto o en relación a ese conocimiento que adquirieron del tema que están estudiando. La razón por la cual esto es tan importante es porque si ustedes leen algo y listo, muy probablemente en 2 días no se van a acordar de absolutamente nada de lo que leyeron, o incluso puede que esa misma noche no se acuerden de nada de lo que leyeron porque no se pusieron en la tarea de recopilar esa información, entenderla y plasmarla en otro sitio. De ahí parte una frase que una vez me dijo un profesor de mi colegio, la cual se me quedó grabada en la memoria, y es que más vale la tinta más borrosa que la mente más prodigiosa. ¿Qué quiere decir esto? A nosotros siempre se nos va a olvidar lo que leemos, pero si en algún lado recopilamos esa información que leemos, cuando la necesitemos la podremos ir a consultar. Y muy probablemente el ejercicio de haber recopilado esa información en ese sitio favorece a que olvidemos menos lo que estamos aprendiendo. La pregunta sería entonces: ¿cuál es la mejor manera de plasmar ese conocimiento? ¿Cierto? ¿Cuál es la mejor manera de yo recopilar esa información que estoy leyendo y estudiando en algo que yo produzca? Y creo yo que hay muchos escenarios o muchas formas en las cuales la podemos hacer. No hay una única forma correcta de hacerlo, porque definitivamente todos tenemos diversas formas de plasmar lo que aprendemos. Hay gente que lo hace con mapas conceptuales, hay gente que lo hace en resúmenes, hay gente que le gusta los cuadernos, colores porque son muy visuales. Entonces creo yo que no importa la forma en la cual lo hagan, sino que verdaderamente se propongan hacer o plasmar como tal ese conocimiento. Personalmente, un consejo que yo creo que podría darles es que intenten plasmarlo en algo virtual.
no en un papel. Siempre he considerado que los cuadernos se dañan, se rompen, se pierden y se olvidan. Rara vez cuando ustedes están en una rotación clínica o cuando ya sean profesionales van a acudir a un cuaderno o va a ser incluso difícil que encuentren un cuaderno en donde ustedes resumieron un tema que estaban leyendo. Mientras que si ustedes recopilan la información y plasman la información que aprenden en un medio virtual, no importa cuál sea, presentaciones, un Google Drive, esquemas que ustedes hagan en el computador, eso ustedes lo van a poder recopilar, por así decirlo, en una base de datos y lo van a tener a su disposición siempre que lo necesiten, sea a la hora de hacer la revisión de tema en su celular, sacan el resumen que hicieron, o sea porque más adelante en algún momento necesitan esa información y la pueden volver a consultar. Algo muy importante a la hora de resumir la información o hacer este proceso que les digo de coger ese conocimiento que ustedes adquirieron y plasmarlo en otro lado es que ustedes no transcriban la información. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que uno ve que lo que hacen es que leen y de una empiezan a tomar notas. O en ocasiones, por ejemplo, si están leyendo en el computador y les gusta hacer el resúmenes en el computador como lo hago yo, parten la pantalla a la mitad, ponen aquí el artículo y aquí en donde están resumiendo y lo que hacen es leer y pasar a su resumen. Muy probablemente esa persona lo que está haciendo es transcribir la información, es decir, no está haciendo el proceso de entender la información y posteriormente plasmarla en su resumen. Más adelante les voy a sacar un resumen acerca de cómo yo hago mis resúmenes en forma de presentaciones y cómo estos resúmenes han sido útiles me fueron útiles de por sí durante toda mi carrera y de hecho me han sido útiles también ahorita que ya estoy egresado. Pero eso será un video aparte porque pues quiero explicarles bien cómo se hace eso de no transcribir información, cómo yo organizo los resúmenes en forma de presentación, etc. En cuanto a cómo organizar los recursos para poder plasmar esa información, en mi opinión lo que tienen que hacer es escoger una fuente primaria de bibliografía y que ese sea como su esqueleto o su fuente base para hacer su resumen, su mapa conceptual o lo que estén haciendo. Y una vez ustedes hayan leído y comprendido esa fuente primaria de lectura, que la escogieron porque ustedes consideraron que era la mejor para ustedes, personalmente casi siempre mi fuente primaria es UpToDate, entonces yo me leo UpToDate y hago un resumen y me esqueleto de UpToDate. Y posteriormente las lecturas adicionales que yo haya escogido para leer, para profundizar un poco más y complementar el tema, las empiezo a agregar en cada una de las secciones de ese esqueleto que ya armé. Ahora bien, si ustedes quieren complementar esto con algo adicional que les ayude a retener un poco más la información, en este momento pueden hacer uso de estas herramientas de memoria repetitiva como son las flashcards, por ejemplo, de Anki. Si no tienen ni idea qué es Anki y nunca lo han utilizado, por aquí les dejo el link para que puedan ver un video en cuanto a cómo funciona Anki, cómo utilizarlo, que publicó Santiago en nuestro canal de educación médica, Tutorías Medicina Interna. Así que podríamos resumir el método de estudio en lo siguiente. 3 preguntas iniciales. ¿Qué estoy estudiando? ¿Es de básicas? ¿Es de clínicas? Y en caso de ser de clínicas, ¿es todo un tema o es algo en particular? ¿Cuánto tiempo tengo para estudiarlo? ¿Menos o más de un día? Menos de un día, una única fuente de lectura. Más de un día, ojalá 2 fuentes de lectura. Y número 3, ¿para qué estoy estudiando este tema? ¿Es por mi conocimiento? ¿Es porque tengo una revisión charlada? ¿O es porque me toca exponer ese tema? En cada una de ellas vas a tener que profundizar un poquito más respecto a lo que estás estudiando. Pero recuerda, mi recomendación es que siempre estudies todo como si lo fueras a exponer. Porque de esa manera no te vas a quedar con el qué, sino con el por qué de las cosas. Y una vez resuelvas estas 3 preguntas, lo que vas a hacer es coger tu fuente primaria de lectura, plasmarla de alguna manera, un resumen, un mapa conceptual, algo por el estilo, y posteriormente tus fuentes secundarias de lectura las vas a empezar a incluir dentro de ese resumen base. Déjenme saber en los comentarios si de pronto les gustaría que les explicara, por ejemplo, desde ceros cómo abordar un tema y de esa manera montarlo en una presentación o hacer un resumen completo de ese tema. Es decir, mostrarles lo que ha sido estos 2 videos, pero ya aplicado a un tema en específico, cómo se haría y cómo yo iría haciendo esa presentación. Creo que sería un video bastante interesante para mostrarles cómo se puede aplicar esto ya como en la vida real, por así decirlo. El día de hoy, en la sección de la imagen al respaldo, les traigo el que es mi sitcom favorito, The Big Bang Theory. Creo que hay mucha disputa en cuanto a cuál es el mejor sitcom de la historia. Hay muchas personas que hablan de Friends, otras hablan de How I Met Your Mother, otras hablan de The Big Bang Theory. En mi opinión, The Big Bang Theory gana entre esas 3 y entre algunos otros sitcoms que también he tenido la oportunidad de ver. Considero que, pese a ser el sitcom más largo de la historia, lograron que todas las temporadas fueran entretenidas y que en todas las temporadas uno estuviera enganchado con la historia. Y se logró una muy buena evolución de todos los personajes a lo largo
largo de la serie. Y además creo que el punto por el cual definitivamente es mi sitcom favorito, creo que es el único sitcom que de verdad han sabido terminar bien. Podríamos decir que Friends también terminó bien, pero creo que el final de Big Bang Theory, el discurso de Sheldon, etcétera, no tiene comparación en cuanto al resto de finales que he tenido la oportunidad de ver de un sitcom. Déjame saber si opinas lo mismo que yo, si The Big Bang Theory es tu sitcom favorito o si tienes otro, escríbelo por favor en los comentarios. Esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes en este segundo video de mi método de estudio. Espero que haya sido de utilidad y no siendo nada más, nos vemos en el próximo video.